Como cada lunes, abrimos la conversación con Emilio Álvarez Casa, integrante del Frente Cívico por México. El Frente Cívico Nacional. Frente Cívico Nacional, y próximo somos partido México. Político. Es correcto. Muy buenos días, Azucena. Buenos días, Emilio. Rubén Moreira, diputado del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días a todas, a todos. Gracias. Israel Zamora, ex senador de Morena. ¿Cómo estás, Muy querido? bien, Azucena. Gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Pues ahí Donald Trump, ayer ejerciendo su poder, bueno, ya sabemos la guerra arancelaria con Colombia, obviamente Colombia pierde, Gustavo Petro termina diciendo, no, bueno, sí voy a recibir a los migrantes, nada más no me los mandan encadenados, yo voy a mandar el avión presidencial por ellos, y le tuerce la manita y con esto manda un mensaje a todos, que no se pongan con sazón a las patadas, Emilio. Es el regreso de la diplomacia del garrote. No, digamos, Trump está haciendo el uso de la fuerza del comercio como instrumento de geopolítica, y esta promesa de la expulsión masiva tiene destinatarios en América Latina, sobre todo, no solo, pero sobre todo. El incidente de ayer marca un quiebre muy importante en términos de las relaciones internacionales, también por el tipo de gobierno que es Colombia. Colombia es un adversario ideológico de Trump y lo utiliza también de ejemplo, claro. Así como en la ceremonia de toma de protesta invitó a sus amigos, con sus adversarios ideológicos los toma de demostración, y eso creo que en términos del reflejo para México quiere decir tomar en serio las amenazas, quiere decir empezar a operar desde antes, quiere decir convocar a la inteligencia y la capacidad mexicana. Ya tendrían que estar en una mesa empresarios, ex canciller, pues no se ve, Azucena. No sé, yo no he visto una convocatoria donde se haya llamado a los empresarios que negociaron el TEMEC o el TLC, a los ex embajadores, a los centros de inteligencia de este país sobre Estados Unidos, que no son pocos. La UNAM tiene un centro, el TEC tiene un centro, el ITESO tiene un centro, incluso actores binacionales como sindicatos o actores de sociedad civil. Yo no he visto una mesa así, y me parece que es parte del reflejo de un gobierno que no ha querido tomar en serio, y el entendimiento de que la amenaza no es solo al gobierno, sino es al país completo. Pero no sé, tampoco lo han hecho mal, Emilio. No, a ver, el fenómeno... O sea, nadie anda cucando a Trump y nadie quiere... El bully es el bully. Eso, sí, es, claro. eso es un hecho. Ajá. Pero la frontera más grande somos nosotros. Y a quien van a mandar los deportados por tierra, que de hecho ya empezaron, somos nosotros. Ya empezaron y ya se recibieron aviones. Incluso, por ejemplo, puede fortalecer el trabajo los albergues. Quien tiene más capacidad instalada es la iglesia y la sociedad civil. ¿Están congelados, Israel, en Morena? No, para nada. Se han hecho ya mesas de ya las personas que participaron y que tienen experiencia en la negociación del TEMEC ya están, por supuesto, proporcionando información a la presidenta. ¿Quiénes están reuniéndose además? ¿Cómo, por ejemplo? Pues están todas las personas que tienen los antecedentes de la negociación, el propio ex canciller Marcelo Ebrard, que forma parte ahora del gabinete de la doctora. Está despedido. La doctora Buenrostro despidió a todos. A ver, está Marcelo como secretario de Economía. Ese era el secretario, el canciller, pero todo el equipo que negoció está despedido. Eso nada más para tenerlo en cuenta. O sea, hay que empezar de cero. Pues es que la doctora Buenrostro consideró totalmente una nueva alineación. Entonces, por eso me refiero, yo no he visto Israel, igual y tú tienes la información, y sería muy pertinente ponerlo en común. Pero es que el equipo negociador ya no está. Pregúntale a Ildefonso Guajardo. Pero bueno, mira. Ahora, además del secretario Marcelo Ebrard. Sí, yo ya había comentado aquí que Alicia Bárcena, que fue también parte de la CEPAL, que fue la que diseñó incluso un programa para Centroamérica y México, específicamente en migración, el plan de desarrollo, pues ella ahora forma parte también del gabinete de la presidenta Claudia, es decir, una especialista. A mí me tocó ver el reconocimiento que se le hizo en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuando ella era la cabeza de la CEPAL. Después la invita el presidente Andrés Manuel a ser también nuestra canciller, fue secretaria de Relaciones Exteriores, y ahora forma parte también del gabinete de la presidenta Claudia. Sin duda, ella también está trabajando ya en este tema, aportando información y propuestas que desde la CEPAL se hicieron ya hace algunos años. Entonces, lo que ocurre ayer con Trump y Gustavo Petro me parece a mí que debe de marcar un antecedente para recordar... Muy felicitado por algunos de Morena. Petro. No, yo lo que creo es que... ¡Qué orgullo! No puedo decir que perdió, o sea, a lo mejor perdió la batalla, pero no la guerra. Lo que dice en su comunicado, no, yo la de aranceles, sí. Yo quiero decir nada más que lo que dijo en sus redes sociales, para mí fue muy fuerte. Al decir que están abiertos y abren los brazos a todo el mundo, pues se refiere a China. Y lo último que quiere Estados Unidos es que
tenga más influencia China en América. A mí se me hace un desatino de la política de Colombia. Que fue O un de Trump. desatino en general. No podemos decir que está bien hacer lo que hizo Donald Trump en redes sociales tampoco, pero creo yo que hay que recordar, la diplomacia es la vía para solucionar. Correcto. Y creo que México lo ha hecho Por muy eso bien. Yo prefiero lo que está haciendo México a lo que hizo Canadá o Colombia, Rubén. Sí. Ahora, yo creo que lo que está haciendo México tiene que ser más público, porque eso no lo sabemos. Lo de ayer es un caso lamentable, porque además el presidente Petro creo que utilizó una narrativa excesiva. Era domingo, quién sabe qué andar haciendo. Además con una pésima ortografía, sus tweets. Pero a mí me preocupa un post allá, de Caroline Leavitt, que es la secretaria de prensa de los Estados Unidos. Este mensaje es de hace 2 días, creo, del sábado, pero en español dice: gracias al presidente Trump, ayer México aceptó un récord de 4 vuelos de deportaciones en un día. Y luego, esto se suma a las devoluciones sin restricciones en la frontera terrestre, la deportación de no mexicanos y el restablecimiento de la ley de permanencia en México. Eso dice ella. Sí, quédate en México. México también ha movilizado a 30,000 guardias nacionales. Y además, se me hace incluso una falta de respeto, porque utiliza un mensaje donde aparece nuestra presidenta, para poner ella, citar. Para sustentar su dicho. Sí, aquí lo pueden ustedes encontrar. Esta persona tiene 2 cuentas, Caroline tiene 2 cuentas, una como personal y otra como secretaria, por eso es difícil encontrarlo. ¿Y esta la puso en la personal no, o en la secretaria? Okay. Ahora, ¿qué me preocupa? Que en su mensaje para Davos, el presidente Trump dijo que aquí no había problema, que ya estábamos arreglados, que es evidente que ya somos un tercer país seguro, como lo dice ella, ¿verdad? Sí. Así lo dice y así está pasando. Yo no veo otra cosa, ¿no? Les dijeron, allá quédense, aquí se quedaron todos. Más allá de los temas de derechos humanos. De hecho, ahorita vamos a ir a la Comar, que el viernes estaba reventada. Pero te agrego algo. Reventada. En el último presupuesto, la Comar bajó, le quitaron presupuesto, su dinero, casi a nada. Lo mismo el Instituto Nacional de Migración y lo mismo este departamento que tenemos en el extranjero de defensa de los mexicanos. Y la miles de migrantes se están quedando aquí. Eso nos convierte en un tercer país seguro. Pero eso ya pasaba. Pero déjame terminar. Eso lo aceptó el presidente López Obrador, porque si no, porque están acá. Pero públicamente no. Pero 350,000 migrantes pero no me déjame... eran mandados por Estados Unidos, el programa Quédate en México, y eso cambió para la solicitud de visa desde México, se llamaba CBP-1. Los migrantes solicitaban, y Estados Unidos nos mandaba 1,000 diarios, 350,000 al año, de nacionalidad venezolana, cubanos, guatemaltecos, haitianos, de distintas nacionalidades, esencialmente de Centroamérica, a esperar acá. O sea, la crisis humanitaria ya estaba, lo que está pasando es que se está reforzando y no hay ni siquiera una solicitud al gobierno de Estados Unidos que se haga cargo de los costos de esa crisis humanitaria. Porque tendría que ser una petición de México también. Termino. A ver, Rubén. Sí. El problema que tenemos es que aquí en México se está empezando a construir una narrativa que es contraria a lo que está pasando. Esta narrativa de que la oposición son de traidores, cosa que nosotros ya rechazamos totalmente. Qué patético el presidente de la Cámara, Rubén. O una narrativa de que van a pedir más presupuesto para el Instituto Nacional de Migración. Pero la presidenta y no, la presidenta dijo que no. Ajá. O la narrativa de que vamos a tener leyes para evitar una invasión. Creo que hay que tener cuidado con esto, porque ya vimos lo que sucedió ayer en Colombia. La semana pasada advertimos a Azucena de la preocupación de una narrativa que lo que no estén con el gobierno son acusados de traidores. No pasó ni una semana y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que representa a la totalidad de la Cámara, lanza un discurso de quinta, ya no de cuarta, de quinta, acusando de traición a que no firma un desplegado o un comunicado a favor de la presidenta, acusando al PRI y al PAN. El presidente de la Cámara, o sea, ni siquiera... Ustedes tienen la culpa de todo. No, es hasta que lo que pasa en Culiacán. La narrativa de la traición que está construyendo Morena y el gobierno es de alarma. Perdónenme, pero eso se llama neofascismo. A eso me refería yo la vez anterior. Eso ¿Qué es pasa con que neofascismo. salgas con ese nacionalismo, etcétera? ¿Y qué son estas leyes en materia de no invasión? Pues, ¿qué es esto? Lo que o sea, eso no va a detener a Trump y solo nos está alarmando. Dentro de la oposición sí hay quienes han pedido la intervención directa de Estados Unidos. O sea, están
a favor ¿Quién? prácticamente, ¿Quién? pues en el PAN, Pues Marco, sobre todo. ¿no? Y Bueno, aparte, no es cierto, no es cierto. El No. PAN salió diciendo todo lo contrario. Bueno, ¿quién de la oposición? ¿qué se tiene que Porque hacer? es muy ¿Quién lo barato decirlo pidió? así. Pues ha habido voces, Pero por dime un ejemplo, nombre. pues Dime ahí un está nombre. Lili Telles, ¿no? Que No, en yo no la... lo he dicho así. Claro que sí ha habido ahí Pero algunos cuando tú ves comentarios que te pero dejan cuando tú ver ves este que están a mensaje, favor. Ajá. dices, bueno, pues por eso el PRI, yo supongo que el PAN, pues no firmamos. Pues qué tal si ya hay un arreglo. Lo están diciendo y no está desmentido, ¿eh? Y es la secretaria de prensa. O sea, que se recibieron aviones, que hay guardias Mira, nacionales. Y que Perdón, somos el pero tercer es país. algo, a Sin ver, restricción, hay que decir, Brasil, que es la primera economía de América Latina, también ha recibido aviones. No es algo que esté pasando solo en México. Llegan ese los no es el aviones problema, ese no es el y problema. también recibe los aviones allá. ¿Qué, No es el ¿qué problema. quiere A la ver, Ese oposición? no es el problema. ¿Cuál es el problema No, el entonces? Exacto. problema es ¿Qué que es lo que acuerdos buscan? ya se llegaron. Está bien, pero Ese es- ¿cuál es el problema Ahora, si en Colombia sí, están recibiendo a sus ¿qué pasa ciudadanos? si Estados etcétera? Unidos está Espérame, dejando migrantes? ¿Tendríamos El tema que negarnos a sería, recibirlos? México Claro, tendría, ese es el punto. México tendría que estarle pidiendo a Estados Unidos Ok. hacer cargo de los costos humanitarios. 2, México tendría que estar pidiendo la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y del ACNUR para generar una franja de protección con los miles de Ok, migrantes que si están Estados ahí. Unidos se niega, Emilio, a apoyar en eso que tú propones, ¿no? Que es la propuesta de México. Por supuesto que México es el primer interesado de que Estados Unidos participe No, la en pregunta- esta la pregunta- crisis humanitaria la que pregunta no es Israel, producto de México. la pregunta Israel, A ver, Y ¿ya llegaron a un México, acuerdo? si ellos no hacen nada, México no se puede quedar con los brazos cruzados sin atender a los migrantes que se Correcto. encuentran en una Sí, situación de correcto, inseguridad en la correcto, frontera. correcto. Bueno, regresamos con el tema. Con 45 minutos, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum está hablando justo sobre este tema de la migración. Le preguntan cuántos migrantes han recibido en México en estos días y qué opina del tema de Colombia. Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21, 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos, conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante, de relación. Bueno, a ver, ahí dice la presidenta, hemos recibido 4.094 migrantes del 20 al 26 de enero, la gran mayoría mexicanos, y estamos trabajando con el tema de la migración. Rubén, ¿responde algo tus inquietudes? No responde, no nos ha dicho si hay un acuerdo. Pero además, mire, yo creo que tenemos que estar tranquilos, no podemos caer en ese tema que hizo Petro. Creo que en el marco general, pues ahí va avanzando el país. A mí lo que me preocupa es la construcción de otras narrativas, porque esas se utilizan desde manera electoral y desde el punto de vista político electoral. Que no estén saliendo de Palacio, sino de las cámaras. Y del partido, porque Del partido, claro. uno en una cámara no se arranca, si no toca base. Híjole, en ¿quién el sabe? partido. Es que los Y enemigos por están cierto, ahí. en los tiempos del PRI no se arrancaba uno si no hablaba gobernación, ¿eh? Esto Y en los de López Obrador también. también te lo digo, ¿no? Entonces, ¿hay acuerdos o no hay acuerdos? Segundo, ¿cómo vamos a enfrentar esa crisis? Tercero, ¿qué está pasando? ¿Cuántos están ingresando a nuestro país? Por ahí salió una Pues nota. dice 4.094. No, al revés. ¿Cuántos están ingresando de países del sur o de ¿cuántos otros nos están lugares? quedando aquí? ¿Cuántos mexicanos están intentando ir al otro lado? Por ahí salió una nota de que tenemos 6 millones de personas que se habían quedado en el país. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto para que tengan empleo, para que se respeten sus derechos humanos? En fin, esta semana, con este fin de semana, se ocultó un poquito otro tipo de información, que es el de la violencia. Tuvimos un fin de semana muy violento.
encontraron 53 cuerpos en Chihuahua y no sabemos si son mexicanos o no son mexicanos. Y esos no se cuentan, o sea, no se cuentan porque no están ni en desaparecidos, ni lo suman a las cifras de fallecidos, y hay un limbo ahí, Israel. Pues sí, mira, antes de entrar al tema de seguridad, yo quisiera retomar lo que dijo la presidenta de que esto no es nuevo, o sea, esto que está sucediendo no es la primera vez que sucede para México. Hay que recordar, tan solo en los 2 mandatos de Barack Obama fue cuando más mexicanos se deportaron hacia acá, de 5 millones que deportó, que es uno de los mandatos que más deportaciones ha realizado, el de los demócratas con Barack Obama, el 54%, o sea, más de 2 millones de mexicanos fueron deportados en el tiempo de Barack Obama y 700,000 en el mandato de Donald Trump. Eso es importante. Y otra cosa que me parece muy relevante son unos datos que publica el New York Times el día de ayer acerca de cuáles son las prioridades de las personas que van a ser deportadas, porque muchos mexicanos en Estados Unidos ahorita tienen el temor de si los van a deportar o no, y lo que demostró el New York Times es que prácticamente hay 655,000 que son los indocumentados, como ellos le llaman, que cometieron algún delito en Estados Unidos, que tienen identificados como que cometieron un delito y van a ser la prioridad de Estados Unidos. El tema es que el ICE, esta agencia que es la que se encarga de realizar las deportaciones, solo tiene a 31,000, que son los que están, desde mi punto de vista, deportando en este momento. Déjeme escuchar lo que dijo la presidenta sobre los aviones con migrantes de Estados Unidos. Presidenta, y entonces, ¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han hasta ahora aumentado? no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada. Bueno, del dice que presidente llegaron Trump. 4 aviones. ¿Por qué no se informa? ¿Venían Pues, encadenados? está o no venían informando encadenados? la Venían encadenados presidenta. como los que mandaron a Colombia, embosados, Sí, Brasil. atrapados. Sí es cierto que no es un tema nuevo. López Obrador hizo absolutamente pedazos la política migratoria de este país y cambió el paradigma de solidaridad a seguridad. Y un ejemplo es lo que pasó el fin de semana pasado. Murieron 40 migrantes en una estación migratoria, más bien una cárcel del Instituto Nacional de Una Migración, cárcel. incendiados, quemados, asfixiados, 27 dañados, y la Fiscalía General de la República le puso delitos menores, y este fin de semana exoneran a Francisco Garduño. Y él dice, que soy era- inocente el porque titular estaba dice, bien soy lejos. inocente porque yo no tuve nada que ver, pero para que eso pasara, se tuvieron muchas decisiones antes de redadas del alcalde de Ciudad Juárez, de la Policía Nacional, que esos 30,000 que dicen que van a accionar, o de poner militares en esas posiciones. Es una política de Estado segregada y que limita la migración. Por eso tiene tiempo, y por eso es tan importante que se entienda que ya con el Biden, y antes con López Obrador, el gobierno se arrodilló y recibimos a todos los que nos enviaron, no importa fueran mexicanos o no. A ver, De- y si no los recibiéramos, Emilio, Tenemos que ¿qué recibirlos. estarían diciendo, Rubén? Mira, que somos somos unos incongruentes. desgraciados. No, hay que recibirlos, pero si el gobierno de Estados Unidos o México no le pide recursos, México tiene la personalidad y la capacidad propia para acudir a las instancias internacionales. Es un tema... Ese es el punto, hay ese que es el pedir punto. recursos a Estados Unidos y reconocer... Y si no a la ONU, a la Cruz Roja Internacional, y hacer un fenómeno similar al que Creo que ya hicieron lo de dijo asistencia eso. humanitaria en Siria y Turquía. Ahora, hubo A ver, pregunta Rubén. directa. Bueno, ¿qué hay que hacer para empezar a fortalecer el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué hay que hacer? Pues tiene que tener un director, no tenemos embajador ratificado, no hay nadie en Comar, tengo entendido. Es un desastre. Bajaron presupuestos. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego hay que hacer una buena red de protección de derechos humanos. Me tocó visitar las instalaciones migratorias en Tapachula. La gente, el día que nosotros fuimos y que nos llevó el señor Garduño, la gente pedía que lo sacaran al patio. Porque como iba a haber... Sí, es una cárcel. no, íbamos a ir los diputados, un día antes la pintaron. Entonces se estaban Sí, qué cosa. asfixiando ahí adentro. Eso lo vimos Sí. 50 diputados que fuimos, o sea, no me la cuentan. Siglo XXI Sí. en Tapachula. O sea, si Entonces, los vamos a recibir, tratémoslo de manera digna y pidamos recursos para poderlos pero sostener. además, ¿cuál es la política migratoria de México? No sabemos. Vamos a dejar entrar a nuestros paisanos, a nuestros hermanos centroamericanos, ¿qué estatus les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a absorber? ¿O los vamos a dejar en las calles como están o en manos del crimen? Sí.
Cuando empieza el gobierno de López Obrador, da 150,000 visas humanitarias. Bueno, pues esas personas se fueron desde la frontera con Guatemala en 2 días y estaban en la frontera con Estados Unidos. Cuando pidieron pasar a Estados Unidos, se dieron cuenta que traían ya una visa humanitaria de México y dijo, no, ustedes no pueden tener 2 visas humanitarias, se quedan en México. Entonces no hay una claridad, todo el mundo opina sin saber y no se consulta a los expertos. A ver, está Enrique Hernández en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ahí en la Comar. Enrique, y pues sigue la desorganización, ¿no? Buenos días. Es correcto, Azucena, continúa la queja, la desorganización, porque bueno, aquí lo que están pidiendo es de que se amplíe el horario, ya que lamentablemente abren a partir de las 10 de la mañana y cierran a las 11 y entra un promedio de 100 personas para poder llevar a cabo esta solicitud de ingreso para ser considerados, bueno, refugiados o bien personas con asilo. Sin embargo, son tickets, cientos de tickets que se han entregado desde la semana pasada. Hay de colores amarillo, morado, y que justamente desde el jueves y viernes pues ya no fueron recibidos muchos de ellos, y es por esta razón que vemos un número importante por cientos de personas. Principalmente vemos ahorita a personas de origen haitiano, también hay colombianos, ecuatorianos, de Colombia, Venezuela y cubanos, quienes ya tienen más de un mes que están aquí a la espera de que poder ingresar a esas instalaciones de la Comar y poder llevar a cabo esta solicitud para continuar legalmente en nuestro país, Azucena. Bueno, sin embargo, bueno, se antoja que va a ser complicada el ingreso para muchos. Una vez más van a tener que esperar días, semanas o meses, para que den una respuesta a las autoridades. A ver, ahí estamos viendo las imágenes. Perdón, si me puedes mantener ahí las imágenes, Enrique, porque aquí estamos en la mesa con Emilio Álvarez y Casa, con Rubén Moreira y con Israel Zamora. Pues Israel, esto no habla más que de una desorganización, o sea, ¿preparados de dónde? Pues mira, México ha tenido una de las políticas, ahorita decía Emilio Álvarez, que México no ha hecho nada. México logró en el gobierno del presidente Andrés Manuel que Biden reconociera y tratara de atender también la migración desde un punto de vista humanitario, algo que Estados Unidos, la gran mayoría incluso en la población, ha tratado de criminalizar. México desarrolló un corredor seguro precisamente para que las personas que están en situación de migración pudieran pasar de la manera más segura en territorio mexicano, con toda la complejidad que hay, Azucena. Pero bueno, aquí lo que sucede con la Comar, por supuesto que es un tema que se está atendiendo y sin duda se van a tener que fortalecer todas las dependencias, no solo Comar, sino todas las demás. Tienen 700 millones. Que yo dije que no hicieron nada, no se hicieron, se arrodillaron ante el gobierno de Trump y ante el gobierno de Biden. Lo que pasó es que pusieron 6 filtros militares, pusieron a la Guardia Nacional, a la que no mandatamos para eso, y luego legislativamente lo modificaron para que lo pudiera hacer. Lo que hicieron es una política de seguridad para contener la migración. Convirtieron a Chiapas en una gran estación migratoria, y aún así no generaron las condiciones en la alineación del gobierno federal, estatal y municipal, donde gobiernan, como en Tijuana, Juárez, para atender a los migrantes. A ver, regresamos con ustedes y también contigo, Enrique. De la mañana, a ver, Enrique Hernández, para cerrar este tema de la migración y nuestra relación con Donald Trump, vamos contigo de nuevo a la Comar. ¿Qué nos tienes, Enrique? Gracias, Susana. Mira, ¿qué te parece si comentamos rápidamente? Platicamos con Aide. Ella es una chica de Venezuela, ¿verdad? Y que también tiene ya bastante tiempo a la espera de este proceso, que realmente lo considera tardado. Platícanos, ¿qué tan complicado ha sido esto? Pues algo, porque ya tenemos 4 días en espera, cogiendo números, a ver si logro pasar hoy. Tenemos 4 días en este proceso, viniendo por las noches, hay que anotarse en una lista, te dan un ticket con un número y a ver si alcanzas a llegar a que te atienda. Vemos que muchos están organizando los propios tickets, ¿no? Sí, ya nos hemos organizado porque los primeros días era difícil, pues los haitianos querían siempre pasar de primero, se adelantaban, no respetaban la fila y entonces tocó organizarse así. ¿Hay organización? Sí, hay por nosotros mismos los migrantes. Pues no mucho, nosotros somos los que más nos hemos organizado entre nosotros mismos, porque ya a la hora de pasar se forma como que la desorganización y ya así es complicado para que nos atiendan, pues tenemos que estar organizados nosotros mismos. Bien. Y también ha habido lentitud porque habían solo 2 mesas atendiendo para muchas personas, pues obviamente, y se ha complicado. Esperemos hoy haya más personas atendiendo y podamos avanzar varias personas. Te agradezco mucho, Nami. Muchas gracias.
Bueno. Ahí el testimonio justamente de una persona que está a la espera, y la esperanza, dicen mucho, la esperanza es la que ojalá y sean atendidos a la brevedad. Bueno, a ver si nos quedamos ahí con la venezolana, con esta mujer, a ver qué tal va mañana, ¿no? Vamos a darle seguimiento ahí con 1, 2 o 3 casos, si eres tan amable, Enrique. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues ahí están, no es humanitario ahí tener los meses. Cerramos este tema de migración, a ver. Pues decir nada más que hay que entender que Estados Unidos es el principal país receptor de migrantes. 51 millones de personas pretenden llegar a Estados Unidos, eso en un informe de las migraciones. Eso hace que México tenga que atender este fenómeno migratorio. Repito, el Pero gobierno no lo está haciendo, pues la línea ha sido dentro de la atención de estos fenómenos que son extraordinarios, hay que decirlo. La llegada de Donald Trump, por supuesto que tiene un impacto en todo el fenómeno migratorio que ocurre en nuestra región, y México está haciendo todo lo posible para que estas personas sean atendidas de la manera más humanitaria posible, repito. O sea, es algo que se está trabajando. A ver, Rubén, te veo... Para cerrar esto, Ajá. pues no tiene presupuesto, no hay un plan, no hay un programa, no hay una política migratoria en nuestro país, y bueno, pues estamos a lo que digan ahora los americanos. Ya pusieron la muestra con los colombianos de lo que son capaces de hacer. Echaron a andar una ley que iba a detener las transacciones monetarias a través de parar 2 de estas tarjetas que hay y 2 de estos mecanismos de traslado de dinero. Y bueno, pero también parece que México se ha negociado, ¿no? Y que México ya aceptó ser ese tercer país, y que México aceptó movilizar tropas y no se ha informado. Entonces, ahí estamos. Yo espero que las cosas mejoren. Emilio. El lado más costoso de lo que hoy vivimos es la violación a los derechos humanos y el coste humano en Estados Unidos y México para los migrantes. Me parece que tendría que cambiarse claramente el enfoque. Si es verdad que este gobierno apuesta al humanismo, no pueden pasar cosas como las que escuchamos con la venezolana, que es un pequeño testimonio de muchos que existen, no de ahora. Me parecería que tendría que darse un giro por completo. No se entiende por qué, si saben que eso iba a pasar, le recortaron el presupuesto a migración y a la Comar. No se entiende por qué no han convocado a otros actores, no se entiende por qué no fortalecen el trabajo de sociedad civil en materia de migrantes, no se entiende por qué no trabajan con los vecinos en zonas donde haya población. Es decir, el tema migratorio efectivamente desafía al país, y creo que no estamos teniendo el gobierno a la altura que se requiere la crisis. Quiero su opinión sobre Culiacán, a reserva de que ahondemos en la próxima mesa. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre lo que está sucediendo con las marchas, manifestaciones en contra, pues, del gobernador Rubén Rocha Moya. O sea, ¿quién encabeza el gobierno? Rubén Rocha Moya. Pues estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla, y en su momento, cuando haya la posibilidad de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa, desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad. Sobre el tema y la vigilancia y la presencia permanente, protegiendo a las familias de Sinaloa. Sobre el tema del gobernador, presidenta, ¿lo continúa Pues nosotros, nuestra labor es ayudar, como gobierno federal, a proteger a las familias de Sinaloa. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz. O sea, ¿no contestó? ¿No dijo nada más, Jasso, de Rubén Rocha Moya, Daniel Jasso? Es que nada más evitó decir que si lo respaldaba o no. Bueno, pues cerramos Culiacán, Emilio. Mira,
se equivoca la presidenta cuando dice que eso se debe al enfrentamiento. No, eso se debe a que Rocha llegó en un pacto con los narcos. Quien quiera leer el artículo de Héctor de Mauleón, que ayer se trajo a cuenta, un artículo extraordinario que recuenta cómo el día de la elección, cuando se eligió a Rocha, hubo una operación para secuestrar a candidatos, candidatas, operadores, movilizadores, gente de casilla. Secuestraron a más de 100 personas el día de la elección, todos del PRI, para generar un pacto justamente entre Rocha y el narco. Esa es la consecuencia por la cual el gobierno de Sinaloa no se mueve y no toca a los narcos. Esa es la consecuencia de tener más de 1,000 muertos, 800 desaparecidos y 4 meses de guerra. Por supuesto que la gente tiene toda la razón en decir fuera Rocha, porque es un gobernador incapaz de gobernar. Me hago cargo que hay un enfrentamiento de delincuentes, pero tendría que estar ya interviniendo el gobierno federal. Lo que vemos son los gritos desesperados de las niñas y los niños cuando están matando hasta chamaquitos. Van 20 niños asesinados. Marcados por la violencia, Así en es. definitiva, Israel. Pues no podemos decir que en el tiempo del gobernador Rocha Moya se generó por una situación espontánea todo el narco en Sinaloa. Las estructuras del narco se generaron en gobiernos que no fueron el del gobernador Rocha Moya. Y esa violencia, esos generadores de violencia, actualmente hemos visto en las últimas semanas, han sido detenidos cabezas de uno de los cárteles más importantes o más grandes, más poderosos del mundo, no solo de nuestro país. El gobierno de México se está coordinando, por supuesto, con el gobierno del estado, pero están enfrentando una situación, repito, un crimen que se organizó en gobiernos anteriores y que generó esta violencia. El problemita es que el gobernador quiso montar una versión que no era real. Bueno, era una fiscal que ya no está en el cargo. Fue una fiscal, no fue el gobernador. El mismo Mayo les dijo que no fue así. O sea, ¿cómo será que la Fiscalía General de la República le dio la razón al Mayo en su versión? Y mataron un diputado, por cierto, por tomar del PRI. O sea, el problema es el pacto de corrupción e impunidad que tiene Rocha. No hay pacto. Y si hay pacto, pues que se denuncie, que se presenten las pruebas y sin duda el gobierno federal actuaría, ¿no? Rubén. Vivimos un fin de semana muy violento, no solamente en Sinaloa, y que se manifiesta con estas demostraciones públicas. Te quiero recordar que en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, se encontraron 53 cadáveres. ¿Sí? No 53 restos, que pueden ser una sola persona, no, 53 cadáveres. Y muy cerca de ahí otros 11. Caborca, otros 11 cadáveres. El homicidio en Tabasco de un periodista, pero además una serie de acontecimientos alrededor de ellos, ataques, incendios, y te puedo decir también de problemas similares en Guanajuato, y bueno, pues el país, bueno, en Michoacán 4 municipios fueron tomados. Creo que los gobernadores, la mayor parte de ellos, hay excepciones, no están a la altura de lo que está sucediendo en este país, que no se está generando una buena coordinación, que nos regresamos a ese tema de quién tiene la culpa. No, es que unos, es que otros, cuando hay una realidad. Ahora mismo en Sinaloa hay 800 personas desaparecidas. Cierro. En aquella jornada electoral que hizo aquí mención Emilio y de Mauleón, secuestraron a todas estas personas. El día de la elección nosotros lo denunciamos, y les quiero decir que no hubo nadie allá en Sinaloa que nos firmara las impugnaciones. Tuvimos que ir desde acá. Pero no solamente eso. No había notarios que dieran fe. Pero no solamente eso. El PRI nacional metió la impugnación y el comité directivo estatal la retiró por instrucciones del señor gobernador. Ese es el momento en el cual estamos. Y eso hay que decirlo. ¿De qué partido eran? Pues miren, tener aquí ya gobernando 6 años. Yo creo que hay que enfrentar entre todos al crimen, pero con una cosa muy clara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y argumentando ahí en Sinaloa que es la oposición la que está organizando las marchas, pues es una falta de respeto para las víctimas. El gobernador, entonces, Quirino, está embajador en España porque Morena así lo propuso, no enfrentando un proceso de justicia de lo que pasa con mucha gente. Morena, en lugar de hacerse cargo de ese pasado que tanto denuncian, vía la justicia, vía la lucha contra la impunidad, los premia y los tienen o de embajadores o en tu partido. Y el gobernador May, este fin de semana, se autoorganiza, cosa que es pésimo, se autoorganiza una manifestación en apoyo. Y Rocha Moya también. En el momento en que no vas a terminar, en el momento que encuentran asesinado a un periodista. Yo creo que
a los que nos ha tocado enfrentar al crimen, llega un momento en que uno tiene que aceptar las críticas, tiene que aceptar los números por más terribles, tiene que pasar un tiempo donde uno acepte el problema. Pero si no se acepta, pues nunca vamos a avanzar. 20 segundos. Pues mira, en esta manifestación que hubo fue el titular de Coparmex en Tabasco. Hay que preguntarle si también el gobernador lo obligó a ir. Por supuesto que no. Entonces, yo a lo que voy es, hubo una manifestación. Bueno, me despido ahí, nada más decir que fue una manifestación para apoyo de las políticas de seguridad del gobernador. Bueno, hablamos la próxima semana. Gracias a los tres. Gracias. Adiós.